Y si la más grande amenaza que enfrentas hoy en los mercados no fuera la velocidad de la inteligencia artificial, sino la velocidad de tus propias reacciones, esa es la razón por la que sigues llegando tarde. Dudas en momentos críticos y ejecutas cuando ya no debes. No es falta de información, es un desfase entre cómo funciona el mercado y cómo reaccionas dentro de él. La temporada 1 te mostró algo que la gran cantidad aún no acepta en el mercado, que ya no es un entorno humano, es un ecosistema de máquinas, rápido, frío y auto-optimizado. Un sistema que no interpreta, ejecuta. Pero ahora viene la pregunta incómoda, que es si el mercado evolucionó, ¿por qué tú no? Este no es un video más, es un punto de inflexión. Es el momento donde dejas de mirar la pantalla y empiezas a mirarte a ti. Porque desde aquí, el problema ya no es el algoritmo, es la mente que intenta alcanzarlo. Durante la primera temporada, observaste la transformación del sistema financiero a modelos de inteligencia artificial, detectando patrones invisibles, algoritmos ejecutando miles de decisiones por segundo, instituciones reemplazando juicio humano por sistemas, un mercado que ya no responde a emoción, sino a cálculo. ¿Entendiste algo clave? La inteligencia artificial no es una herramienta, es una nueva especie dentro del ecosistema financiero. Y con esa comprensión apareció algo más profundo, una incomodidad, una tensión silenciosa, una pregunta inevitable. Si el mercado está evolucionando, ¿yo estoy evolucionando con él o me estoy quedando atrás? Esa pregunta es el puente, una grieta psicológica donde el operador deja de analizar y empieza a confrontarse, porque estás operando en un sistema que se mueve más rápido que tu biología. Y esa diferencia entre velocidad humana y velocidad de máquina es donde comienza a romperse el operador moderno. Por eso, este puente es necesario. No es un cambio de tema ni una pausa narrativa. Es la bisagra estructural de todo el sistema. La temporada 1 te mostró el entorno. La temporada 2 va a mostrar el impacto de ese entorno en tu mente. Sin este paso, entenderías el mercado, pero no entenderías tu colapso dentro de él. Porque esta es la verdad. El costo psicológico de operar en mercados dominados por inteligencia artificial es más alto que nunca. El FOMO ya no es miedo a perder una oportunidad, es miedo a quedar por detrás de sistemas que nunca se detienen. No dudan, no se cansan y aprenden mientras tú intentas recuperarte. La volatilidad ya no es solo movimiento de precio, es presión emocional amplificada. La disciplina ya no es opcional, es lo único que queda. Aquí cambia la narrativa, que es de fuerzas externas a estructuras internas, porque si la inteligencia evoluciona, tu conciencia debe evolucionar con ella. La temporada 2 tiene una sola misión, que es revelar el campo de batalla invisible dentro de cada operador. Vas a entender por qué tu instinto es demasiado lento, por qué tu emoción es demasiado impulsiva y por qué tu atención se fragmenta bajo presión. Vas a ver que tu sistema nervioso no fue diseñado para este entorno. Tu cerebro no ve gráficos, ve amenazas. Las pérdidas no son números, se registran como impacto. Tu reacción frente al mercado es la misma que frente a un depredador. Esto no es debilidad, es biología. Pero la biología puede entrenarse, redirigirse y refinarse. La temporada 2 es una radiografía psicológica. No te dará más indicadores ni estrategias, te dará algo más incómodo, que es conciencia, claridad emocional y precisión mental. El operador del futuro no es el que más sabe, es el que menos reacciona. Y eso comienza aquí. Terminaste la temporada 1 con una idea clave. No puedes competir con la IA pensando más rápido, solo puedes hacerlo pensando diferente. Pero pensar diferente exige algo que casi nadie hace, que es entender su propia mente con la misma profundidad con la que intenta entender el mercado. Antes de avanzar, enfréntate a una pregunta real. ¿Sabes cómo reaccionas bajo presión o estás operando sin observarte? Puedes testear una estrategia, pero no puedes testear tu miedo. Puedes optimizar un sistema, pero no puedes optimizar tu impulsividad si no la reconoces primero. La temporada 2 va a exponerte, no para juzgarte, sino para que dejes de sabotearte. Tus reacciones no son fallas aleatorias, son patrones, debilidades repetibles,
decisiones automáticas disfrazadas de intuición. Cuando empieces a ver esos patrones en ti, el mercado dejará de ser el mismo. Este puente no es una transición, es la base de todo lo que viene, porque después de esta exposición, la temporada 3 reconstruye tu mente bajo presión y la convierte en un sistema que no colapsa, sino que se fortalece. La temporada 4 define tu ventaja humana, aquello que la máquina no puede replicar, como criterio, contexto, intuición entrenada y paciencia estratégica. La temporada 5 integra todo. Ya no compites con la inteligencia artificial, te sincronizas con ella. Esto no es contenido, es un sistema, una progresión diseñada para operadores que buscan longevidad, no estímulo inmediato. Y el mensaje central es simple: la tecnología ya cambió el mercado, ahora el cambio te corresponde a ti. No puedes operar el futuro con una mente anclada en el pasado. No puedes competir con IA si sigues reaccionando como siempre. No puedes evolucionar si no enfrentas tus propios patrones. La temporada 2 va a mostrarlos, no para incomodarte, sino para liberarte, porque el dominio real comienza cuando dejas de luchar contra el sistema y empiezas a entender por qué luchas contigo mismo. Esto no es una advertencia, es una invitación a salir del piloto automático, a superar el impulso y a abandonar la ilusión de control. La consistencia no es técnica, es estructura psicológica, es disciplina bajo presión, neutralidad en el caos y claridad en la incertidumbre. Y esa claridad es escasa. Las máquinas ya cambiaron el mercado. La pregunta es si estás listo para cambiar tú. En la temporada 2 comienza con una verdad que ya sientes. La batalla no está en el gráfico, está en la mente que lo interpreta. Ya entendiste cómo piensa la máquina. Ahora debes entender cómo piensas tú y por qué esa diferencia define todo. El campo de batalla invisible te espera. Bienvenido a la temporada 2.